Actividad integradora para programación avanzada. Juan Manuel Garza Hernández, matrícula 22936, Campus Revolución. En esta actividad explicaremos los métodos de ordenamiento. Estos son los métodos el método por inserción y el método burbuja. Vamos a empezar viendo lo que es el ordenamiento. El ordenamiento es una operación básica de la programación que se encarga de organizar un conjunto de datos en un cierto orden específico, y ese ordenamiento cuenta con diferentes métodos. El primero que vamos a ver es el método de inserción. ¿Cómo funciona? Bueno, pues su nombre lo dice. El método por inserción va a insertar un elemento que ya fue evaluado en la posición a la que corresponde dentro de una sección de una lista a la que ya tenemos un orden, por así decirlo, que ya tenemos un orden definido. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, aquí tenemos como ejemplo una lista que está desordenada en bloques del 1 al 5. Obviamente esta lista está desordenada, entonces vamos a ordenarla simulando el método de inserción. ¿Cómo funciona? Bueno, pues básicamente selecciona el segundo valor como la clave y lo compara con los otros valores que están ubicados a su izquierda. Si el valor es menor, entonces se inserta en el lugar correspondiente, y este proceso se repite hasta conseguir el orden que buscamos, como el ejemplo que acabamos de ver. Ahí acabamos de ordenar el 2 comparado con el 5. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, vamos a analizar el bloque 4 y el bloque 5. Obviamente el bloque 4 es menor que el bloque 5, ¿no? Entonces, para poder analizar el rango donde debe de ir, el espectro del análisis se recorre hacia el número 2. Es decir, ya sabemos que 5 va después que 4, pero analizando todo hasta la izquierda, vemos que el 4 es mayor que 2 pero menor que 5. ¿Qué quiere decir? Que el 4 debe tomar la posición donde está el bloque 5. Ese es el método de ordenamiento por inserción. Entonces el bloque 5 se mueve, el número 4 toma la posición que le corresponde, y así ya tenemos un orden, y ya empezamos a ver un orden ascendente, que es el número 2, el número 4 y el número 5. Mismo procedimiento para los siguientes bloques, ¿no? Tenemos el número 5 y el número 1. Evidentemente, el número 1 es menor que el número 5. Sin embargo, cuando analizamos todo el resto del espectro, vemos que el método ya está detectando, el número 1 es menor que el número 2. No, o sea, es menor que todos estos números, y va tomando el orden específico. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? El número 1 debe tomar la posición del número 2. De esta manera, el bloque 5 y el bloque 4 se van a recorrer hacia el lugar donde deben de estar. El número 2 se mueve, da paso al número 1, los bloques se recorren y los dos toman su lugar, ¿no? De esta manera ya tenemos un orden poco a poco, ¿no? Este es el método por inserción. Lo mismo con el siguiente ejemplo. 3 evidentemente es menor que 5. Recorremos el espectro, detecta que es menor que 4. Entonces el 4 debe tomar la posición equivalente a donde está el 5 para permitir el ordenamiento correcto. El número 3 toma la posición que ya fue analizada, el número 5 se mueve al final y entra el número 4 en la posición donde debe estar, ¿no? Esa más bien es la representación del método por el método de ordenamiento, perdón, mediante inserción. Entonces aquí, pues bueno, ya gracias a ese método ya tenemos la lista ordenada, ya tenemos la lista como debe de estar, ¿no? Que es el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. Siguiendo, el siguiente método que tenemos ahora es el método de burbuja. Este método, según la investigación que realicé, tiene dos tipos de algoritmos. El primero es el algoritmo de intercambio, y este funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenado con el siguiente, y los intercambia de posición si ve que tienen un orden equivocado. Este método es diferente al método de inserción. El método de inserción te permite mover bloques, por decirlo de una manera, porque simplemente está insertando en los lugares donde debe de ir y lo demás se recorre. Este método que estamos viendo de burbuja no. Este método trabaja por pares. ¿Qué quiere decir? Que trabaja de dos en dos. Aquí tenemos otro ejemplo con una lista que también está en desorden. ¿Cómo vamos a ejemplificar este método? Bueno, muy sencillo. Con el algoritmo de intercambio vemos que agarra el primer par, que es el número 2 y el número 1. Este método va de par en par hasta que encuentre un orden. ¿Qué quiere decir esto? Que
si a la primera pasada la lista no está en orden, tenemos que volver a hacerlo varias veces hasta que ésta obtenga el orden que nosotros queramos o el orden que debe de ir, ¿no? Entonces aquí, bueno, comparando el número 2 con el número uno, obviamente detecta que está en desorden, pues simplemente hace un switch rápido, es decir, los cambia de lugar, como lo acabamos de decir. Entonces el uno queda primero y el 2 queda después. Lo mismo con el número 4 y el número 3 trabajando en pares. Detecta que el número 3 y el número 4 están en una posición incorrecta, una posición que no deben de estar. Agarra el número menor y lo cambia de lugar para que tenga el orden que deben de tener, ¿no? De esta manera, por ejemplo, ya tenemos la lista ya con el orden específico. Ahora, este ejemplo es únicamente aplicado de manera rápida para una sola pasada, que quiere decir que la mayoría de las veces cuando tú hagas este método, con una sola vez que lo hagas no va a ser suficiente, porque va a tener un desorden, a lo mejor tiene un número menor a final y a lo mejor tiene un número mayor al inicio, entonces requiere que le des varias pasadas para tener el orden que tú quieras. El siguiente algoritmo del método burbuja es el algoritmo comparativo. Este método consiste en que acomoda el mayor elemento hasta la última casilla. El funcionamiento es muy sencillo. Empieza analizando desde la primera casilla hasta la última y va acomodando el número más grande en la última posición. Por lo que mientras va comparando las casillas para buscar el siguiente número más grande, este vuelve a comparar todas las casillas que ya ordenó. Muy fácil el funcionamiento. Vamos a verlo con el ejemplo aquí. Aquí tenemos una lista que obviamente tiene un desorden empezando en la primera línea. Tenemos del 3 al 11, ¿no? Entonces, bueno, del 1 al 11 más bien, pero no vamos a ordenarla toda. Aquí, ¿cómo funciona el método comparativo? Bueno, muy fácil. Lo que va a hacer este método es que va a ver toda la línea, toda la lista, y va a detectar el bloque más alto. En este caso, el bloque más alto es el número 11, que está señalado con negro, y lo va a pasar a la última posición. La última posición la tiene el cuarto bloque, ¿no? El bloque número 4. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a intercambiar esa posición. El 11, bueno, no intercambiar, más bien va a recorrer. El número 11 se va a ir al final y va a desplazar desde el 4 desde el 4 más bien, va a desplazar toda la fila hacia la izquierda. Vamos al funcionamiento. El número 11 se pone al último, el número 4 se recorre una posición y el resto de la fila se acomoda al nuevo orden que ya tienen. De esta manera vamos a ir acomodando cada una de las filas o más bien la misma lista, pero ya con el método del algoritmo comparativo. Aquí vemos como el 10 se mueve, el 4 toma el lugar el que sigue y el número 6 se recorre. Ahora vamos a verlo con el número 9. El mayor número en la tercera línea es el 9. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, el 9 se va a recorrer antes del número 10, que es donde está marcado el número 4, que dentro de la lista es la posición a la más alta posición siguiente, y va a desplazar el número 4 a un lugar, mientras que del 6 al 1 se recorre la lista, ¿no? Entonces, este método se dice, o bueno, no se dice, más bien se cataloga como el más ineficiente. Sin embargo, pues es el ordenamiento que se usa en casi todo el mundo, ¿no? Es digamos que el ordenamiento más famoso, ¿no? Entonces, pues una vez que el número más grande ya se acomodó, se prosigue a encontrar el siguiente número más grande, comparando todos los números nuevamente desde el inicio, y así se sigue hasta ordenar todos los elementos en el rango que corresponde o en el rango que nosotros lo necesitamos, ¿no? Vamos a ver aquí el último, que es con el número 7, que toma la posición del número 4. El número 4 se recorre una fila y del 6 al 2 retoma el hueco que quedó. Entonces ya empezamos a ver cómo funciona aquí en los paneles negros. Vemos que está el 11, seguido el 10, luego el 9, luego el 8 y luego el 7, ¿no? Esta lista, pues obviamente no está completa, sin embargo, ya entendimos el funcionamiento, ¿no? Por así decirlo, es el método más fácil o es el método que menos batalla en comprender, a diferencia del método de inserción, que tiene un poquito más de detalle. Pero pues bueno, básicamente así es cómo funcionan los métodos de ordenamiento. Pues bueno, por mi parte ha sido todo. Ya con esta última explicación concluyo la actividad y pues muchas gracias.